Buenas noches, buenas tardes para los que estáis ahí en, al otro lado del océano. Buenas noches, Pilar. Gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a ver quién está aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hola, Teresa. Buenas noches. Hola, Neide. Gracias a los que estáis aquí en Instagram y en Facebook. Gracias por estar aquí, de verdad. De todo corazón, un día más. Hoy es 1 de julio. Iniciamos el mes. Y bueno, pues buenas noches, Alba. Gracias por estar aquí. Pues nada, buenas noches, mamá. Gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar o a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Antes de empezar, quería deciros que, bueno, nos retrasamos un poco en colocar las preguntas que dijimos, ¿no? Las cuestiones para que pudieseis estudiar lo que habíamos dado la semana pasada, porque no sabíamos muy bien cómo colocarlo, cómo intentar de la manera posible que esas preguntas estuviesen ligadas, ¿no? Unidas al material, al vídeo, ¿no? Que se dejó grabado, ¿no? De la semana pasada, pero la verdad es que no lo he sabido. Así que, pues bueno, como pudimos, creamos el material y lo colocamos. Lo digo porque lo podéis encontrar, las preguntas las podéis encontrar tanto en Facebook como en Instagram ahí colgadas y con ese material pues podéis ir poco a poco trabajando el capítulo 1. Hola Natiana, buenas noches. Hola Natiana y Aitor, buenas noches. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir con el capítulo 1. Hoy vamos a tratar, como hemos anunciado, el ítem 8, que se titula Alianza entre la ciencia y la religión. Del capítulo 1, yo no vine a destruir la ley. Entonces, es bueno, sería positivo para vosotros que podáis ir al mismo tiempo, si es posible, con el Evangelio, que podáis ir siguiendo la lectura, ¿no? del Evangelio del capítulo. Y así es más fácil de seguir el estudio. Bueno, pues os leo, porque se oye muy suave, no me oís bien. ¿Me podéis decir si se oye? ¿Hablo más fuerte? ¿Se me oye bien? Si alguien me puede dejar algún mensaje para saber si me oís o no me oís. Bueno, voy a empezar. Bueno, como hemos dicho, en este ítem vamos a tratar lo que es la conexión o la unión, el enlace entre la ciencia y la religión. Einstein, débil, ¿se me escucha débil? Ahora se me escucha mejor. Voy a ver si conectando los auriculares se me escucha mejor. Un momentito. A ver. ¿Se oye bien, Alba? Gracias. Vale. Voy a ver un momentito. A ver. Cosas del directo. ¿Se me escucha mucho mejor ahora? Bueno, vamos a seguir. Bueno, Einstein decía que la ciencia
sin la religión se encuentra coja y la religión sin la ciencia ciega. Son un tándem, son un equipo. Forman parte, la una sin la otra no pueden existir. Coexisten las dos juntas. Y cuando existen estas diferencias entre la una y la otra, es cuando viene, cuando se encuentra ese desequilibrio. Entonces, eh, la alianza entre la ciencia y la religión es esto, ¿no? Ese tándem que vamos a ver ahora en este estudio del ítem 8. Bíblicamente tenemos la alianza entre Dios y el hombre. La alianza siempre es buena. Simbólicamente es como igual que las alianzas, ¿no? De cuando nos casamos, ¿no? Es redonda y es infinita, ¿no? Es un círculo y que nunca se acaba. Y ahí lo bonito es donde se muestra esa, esa conexión, que nunca, de verdad, esa conexión entre la ciencia y la religión no acaba nunca. La alianza, como digo, es siempre buena y es bueno tener siempre aliados, siempre es bueno tener gente que esté de nuestro lado, ¿no? Sentirnos apoyados, sentirnos que nos escuchan, ¿no? Sentirnos acompañados. Es tener a alguien, pues eso, aliados aquí. Y también es bueno saber que tenemos a alguien a quien aliarnos. Como dice aquí en el primer párrafo del Evangelio, del ítem 8, dice, la ciencia y la religión son dos palancas de la inteligencia humana. Es decir, aquí nos está dando la importancia de que son las dos eh, son dos elementos indispensables, ¿no? para la inteligencia humana, para nuestra inteligencia del ser humano. La una revela las leyes del mundo material, mientras que la otra las leyes del mundo moral. Es decir, la ciencia nos muestra las leyes del mundo material y la religión las del mundo moral. Nosotros, los espíritas, no podemos pensar solo como seres de religiosidad, sino también como seres de ciencia, de investigación, de búsqueda, de aprendizaje, de estudio continuo, de formar parte de grupos de estudio, como este, por ejemplo. Por eso siempre se nos está pidiendo que nos que estemos formándonos de manera continuada, que no lo, lo dejemos. Eh, lo bonito que tiene esta doctrina es que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo, algún aprendizaje, ¿no? Y la verdad que todo el material que tenemos a nuestro alcance es, vamos, importantísimo para que podamos luego llevarlo a nuestro día a día. Por eso es importante y siempre se nos está diciendo que estudiemos, que no lo dejemos, que no simplemente con ir al centro espírita y escuchar la palabra y tomar un pase no es suficiente. Debemos educarnos para, como venimos oyendo desde el principio que estamos estudiando, ¿no? Aquí en el Evangelio, para esa reforma íntima de cada uno, porque no olvidemos que este trabajo y esta reforma personal es de cada uno, no es de nadie más. No, si mi vecino está trabajando mucho y está haciéndose y está formándose para en un futuro, como siempre decimos, poder estar en ese mundo espiritual y en ese reino de Dios, eh, eso va a depender de él. Y no porque yo esté a su lado se me va a contagiar un poquito, ¿no? De su conocimiento o de su reforma íntima, no. Aquí cada uno venimos a hacer nuestro trabajo y es nuestro trabajo de verdad personal. Disculpad si me repito. Alan Kardec, en aquella época, bueno, Alan Kardec era un científico, era un investigador que le gustaba
razonar las cosas, le gustaba comprobar las cosas, no por creer que las cosas vayan a ser así, no. Él quería de verdad comprobar que las cosas eran como estaban saliendo, que los mensajes que pudiesen traernos los espíritus, de verdad que comprobarlo a través, como ya lo dijimos, de diferentes mediums en diferentes partes del mundo, que al final el mensaje era verdadero, ¿no? Entonces, fue esto que Allan Kardec, como digo, era un gran científico, investigador y nos trajo esta parte de la religiosidad que nos hace falta. Kardec hizo las primeras reuniones con los primeros espíritas para eso, para poder estudiar, para poder investigar, para poder para comprobar esa veracidad de los mensajes que nos llegaban. No podemos por eso separar el espiritismo de la ciencia, para no caer en una religiosidad formalista, cerrada, sin humanidad. Por eso la importancia, ¿no?, de que las dos vayan juntitas de la mano y que vayan de verdad juntitas de la mano, estén en esa alianza, estén en ese círculo, ¿no? La ciencia nos revela las leyes, como hemos dicho, del mundo material, y mientras que la religión las leyes del mundo moral. Pero las dos tienen el mismo principio, que es Dios. Por lo tanto, no pueden contradecirse. Hoy en día aún existe ese abismo entre ciencia y religión, pero todo esto es debido no a la doctrina o la filosofía o el mensaje de Dios. Esto es debido al hombre, a cómo interpretamos las cosas, ¿no? En la época de Kardec imperaba o reinaba el iluminismo francés, y un movimiento que surgió o que llevó a las personas a ser ateas, a pensar solo en la ciencia, y esto llevó a los científicos a actuar de una forma más hostil contra la religión. ¿Y todo esto por qué? Porque hasta ese momento había imperado pues la religión, ¿no? Y a través de la religión pues se han hecho muchas cosas de ellas, como hemos dicho, auténticas barbaridades, ¿no? O barbaries. En nombre de Dios, en nombre de la religión, en nombre de la iglesia, ¿no? Se han hecho muchas cosas. Entonces, claro, cuando surgió el iluminismo francés fue como esa forma de escapar o esa zona de escape o esa forma de poder decir, bueno, pues ahora vamos a ir en contra, ¿no? Vamos, y de ahí surgen, pues eso, surge el tanto ateo, ¿no? Fue como una revancha ante toda la situación que se había vivido hasta entonces, ¿no? Esta hostilidad ha llegado hasta hoy, hasta nuestros días, generando este abismo que hemos dicho, esta distancia entre la religión y la ciencia. Se tiene el concepto, hoy en día incluido, de que por tener religión no se puede dudar, o de que si tenemos una fe no podemos dudar. Y es la ciencia realmente la que va a llenar esos huecos, la que nos va a hacer razonar aquellas dudas que tenemos. Hola Claudia, cariño. Buenas noches, buenas tardes para ti. Em, es esto, es gracias a la ciencia que vamos a poder comprender esos huecos o esas dudas que se nos presentan. Porque, como siempre nos ha dicho Allan Kardec, necesitamos razonar las cosas, siempre. No podemos creer o creer por fe, no, esas cosas, eso no se sostiene. La verdad, la verdad de Dios, la verdad del mensaje de Jesús, no habría llegado hasta nuestros días solamente por creer o porque yo creo, no, tiene una sólida base, ¿no? Y esa es la gracia que tiene, ¿no? Entonces es la ciencia la que nos va a traer, la que va a rellenar esos huecos, la que investiga,
y la que va a crear nuevos conceptos. Allan Kardec nos habla de esta alianza entre ciencia y religión para que nosotros, los espíritas, podamos crecer en este proceso y volvernos pensadores. Es decir, necesitamos pensar, necesitamos cuestionarlo todo. No creernos las cosas porque sí. No, hay que pensar, hay que razonar, hay que cuestionar, hay que preguntar. Y todo aquello que no entendamos, preguntarlo. Y de verdad, muchas veces es eso. Si estamos leyendo algún trocito del Evangelio y no lo entendemos, preguntemos. A alguien que tengamos, que sepamos que, que pueda comprender un poquito más, preguntemos. De esta manera, pues eso, nos volveremos más pensadores, más reflexivos, constructores de una doctrina viva. Porque si no hacemos todo este ejercicio, al fin y al cabo, pues la doctrina se va a quedar muerta, se va a quedar ahí estancada, no va a evolucionar, nosotros no vamos a evolucionar, nosotros no vamos a crecer, no vamos a hacer todo este proyecto de reforma íntima que necesitamos. La ciencia va avanzando, por eso. Entonces, al mismo tiempo que la ciencia va avanzando, la doctrina va avanzando, va creciendo, está viva. Nosotros vamos creciendo y vamos avanzando. Vamos dando los pasos necesarios. Las desavenencias y desencuentros, ¿no?, que han habido y que existen aún hoy en día entre la ciencia y la religión vienen de esa falta de observancia, de observación, del exclusivismo que ha habido en ambas partes, ¿no? La subjetividad humana es la responsable por el destino tanto de la ciencia como de la religión. La doctrina espírita, por eso que nos trae el concepto de ser responsables, la de que todos tenemos de manera individual nuestra propia responsabilidad. Somos responsables de poder transmitir, de que el mensaje que Jesús nos vino a traer, o que vino a recordarnos, ¿no?, en la segunda revelación, cuando Él vino, que no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, pues eso, nosotros vamos también a dar cumplimiento, vamos a hacerla llegar en su esencia a toda esta verdad a cuantas más personas tengamos alrededor, a nuestras familias, a nuestros seres más allegados, ¿no?, a nuestros hijos. Intentar pues que ese círculo cada vez sea más grande. Entonces, como hemos dicho al principio, somos nosotros mismos, los seres humanos, el hombre, realmente quien ha creado esta incompatibilidad entre la ciencia y la religión. Es algo creado por nosotros mismos, por el hombre. Voy a leer el segundo párrafo del ítem 8, que dice así. Han llegado los tiempos en que las enseñanzas de Cristo deben recibir su complemento, en que el velo lanzado a propósito sobre algunas partes de esta enseñanza debe ser levantado, en que la ciencia, dejando de ser exclusivamente materialista, debe enterarse del elemento espiritual, y en que la religión, cesando de menospreciar las leyes orgánicas e inmutables de la materia, apoyándose la una en la otra y marchando estas dos fuerzas de acuerdo, se presten mutuo apoyo. Entonces la religión, no siendo ya desmentida por la ciencia, adquirirá una fuerza inquebrantable, porque estará de acuerdo con la razón, y no se le podrá oponer la irresistible lógica de los hechos. Aquí se resume todo el ítem 8. Aquí se está indicando eso, que ha llegado el momento, ¿no?, en el que ese velo se va descorriendo, ¿no?, se nos está quitando de delante de los ojos. Vamos pudiendo tener ojos de ver, oídos de oír. Cuando Jesús encarnó, ¿no?, hace ya 2000 años, como dijimos ya la semana pasada,
vieron muchísimas palabras que decía, muchísimos mensajes que él decía con muchas alegorías y que muchas de ellas la sociedad de aquella época no entendía. Y todo tenía un porqué, porque evidentemente vamos evolucionando y hay muchas cosas que no entendemos, pero que según va pasando el tiempo somos capaces de comprender. Entonces, al mismo tiempo que hoy en día, gracias a Dios, hoy en día vamos pudiendo comprender muchísimas más cosas que en aquella época no era posible. Entonces, por eso que estamos más preparados para poder comprender los mensajes que en aquel momento se trajeron. Al igual que en la tercera revelación, que es el espiritismo, que es la doctrina traída, explicada por los espíritus, eh, pues los espíritus no han venido ni más ni menos que a explicárnosla de una manera más sencilla. Entonces, más de a mano, más de nuestro vocabulario, ¿no? Y entonces es la gracia, ¿no? Estamos en el momento de ir retirando esa cortina, ¿no? Ese velo que tenemos delante de los ojos. Y eso, es en el momento que nosotros vamos descubriendo que realmente no hay esa diferenciación o no hay esa separación entre la ciencia y la religión, eh, podremos comprender muchísimo mejor las cosas, podremos darle más sentido. La ciencia ya no solo admitirá, o sea, podrá admitir que no solamente está este mundo terrenal en el que existimos, que no solamente existe esta existencia, que hay un mundo espiritual y por otro lado la religión, eh, pues eso, que hay unas leyes también orgánicas, ¿no? Materiales, aparte del mundo espiritual. Quería comentaros porque escuchando también la hermana Liana, eh, se sacó un ejemplo para que veamos de verdad la conexión que existe entre la ciencia y la religión, o entre la parte material y la parte espiritual. Se hizo una prueba científica para poder de verdad comprobar que existe esa parte espiritual o que realmente la oración funciona, ¿no? Entonces lo que se hizo fue en un hospital, cogieron dos grupos de enfermos del hospital. Eh, un grupo de ellos, un grupo de enfermos, no hicieron nada, ¿vale? Pero el segundo grupo lo que hicieron fue unas personas, lo que hicieron fue durante cierto tiempo orar por la salud de estas personas, ¿no? Para que pudiesen mejorar, para que se encontrasen mucho mejor. Lo que descubrieron al cabo de un tiempo, no sé deciros cuánto tiempo, fue que por el hecho de haber estado recibiendo este segundo grupo, las oraciones, las vibraciones, los fluidos y los buenos pensamientos de estas personas que estaban orando, su salud mejoró, su salud revirtió y mejoraron considerablemente. Sin embargo, aquel grupo, primer grupo que no se oró por ellas, pues su salud se quedó como estaba. Entonces ahí fue una forma de verdad demostrar la ciencia, empezar a demostrar la ciencia y a creer que de verdad está esa conexión y que la oración, cuando se hace con esa verdad, con ese sentimiento y esa creencia y ese razonamiento, de verdad que ese propósito, de verdad que funciona. Y de verdad que ellos fueron capaces de verdad de establecer esa conexión y ese vínculo. La oración es un fluido y atraviesa el espacio y nos alcanza, es materia viva. Por eso, y esto claro, es maravilloso, es precioso, poder comprobar que de verdad cuando estamos orando, esa oración está sirviendo de algo, ¿no? Algo tan sencillo como orar y pedir por el otro, que vamos, es algo increíble. La dirección del bien
eso es lo importante, ¿no? Hacia dónde nosotros dirigimos la mirada, hacia dónde dirigimos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, pues eso, nuestra intención. Y por eso aquí no vamos a extendernos más. Colocamos y planteamos y dejamos este razonamiento, ¿no? De que de verdad que encontramos la alianza, ¿no? Entre religión y ciencia, entre la oración y la medicina. Y muy importante. Si tenemos medicina, si tenemos medicamentos, si existen los avances en medicina que gracias a Dios ayudan a muchas personas con enfermedades muy graves. Es importante, como hemos tratado a lo largo de todo este ítem, o el 8, que exista esa unión entre medicina y oración, entre religión y ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se nos está diciendo un médico que tomemos una medicación, no dejemos de tomarla porque creemos que con la oración o con la fe vamos a tener suficiente, ¿no? Es importante que acompañemos, que hagamos las dos partes, que hagamos todo lo necesario para que al final consigamos obtener un resultado. Y en este caso es tener mejor salud, mejorar. Entonces, de verdad, porque cuando nos encontramos en situaciones delicadas, pensamos y decimos, bueno, no, yo no voy a tomar este tratamiento y voy a confiar en Dios para que se resuelva el problema. No nos engañemos. Si tenemos hoy en día, gracias a Dios, todos los avances tecnológicos de medicina y ya lo sabemos, es porque pues eso, Dios eh, así lo ha querido, ¿no? Y ha hecho. Y entonces todo ese conocimiento nos va llegando poco a poco y gracias a Dios, pues todo esto, la medicina va avanzando. Entonces, por favor, son complementarias, la una y la otra, y son importantes las dos. Y bueno, no me extiendo más. Hasta aquí vamos a hacer hoy el ítem 8. Creo que he podido hacer un breve resumen sobre de verdad la verdadera conexión que hay entre la ciencia y la religión, que siempre han estado, pero que ha sido el hombre el que, eh, pues mira, pues por los desengaños, ¿no? Y las actitudes que hemos tenido en el pasado pues han provocado este abismo. Pero ahora nos toca a nosotros ir acercando posiciones, ¿no? Y que ese abismo cada vez sea más pequeño. Nos vamos a dejar bueno, no, ya os las hemos dejado, perdón, porque aún no hemos acabado el capítulo 1. Recordaros que tenéis de verdad las preguntas, las cuestiones del capítulo 1 para que podáis, durante estas semanas que estamos haciéndolo, que podáis ir estudiando y podáis ir anotando vuestra libreta y podáis ir eh, pensando, meditando, a ver qué os aporta, ¿no? Y bueno, pues como siempre, daros las gracias de verdad por acompañarnos esta noche o esta tarde, si estáis ahí en Latinoamérica. Y muchísimas gracias, que podáis compartir, que podáis hacer llegar este mensaje a cuantas más personas mejor. Muy importante que también estamos en YouTube. El vídeo lo vamos a colgar ahora en breve también en YouTube. Y es muy importante que este canal tenga vida, que tenga movimiento. Y por eso os pedimos, por favor, que podáis compartir también el vídeo a través de YouTube, que es muy importante. Y bueno, pues aquí estamos. Y sí que la semana que viene terminaremos ya el capítulo primero y acabaremos con el ítem 9 que se llama La nueva era. Así es que, pues bueno, nos dejamos aquí y desearos una bellísima semana y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a todos. Buenas noches.